responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 25 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré sobre algunas. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Este lunes vuelven las clases presenciales en nuestro país. Decía Nicolás Maduro, supuestamente con absoluta bioseguridad, y sobre esto hay algunas dudas. Seguramente en los próximos días hablaremos ampliamente sobre este tema. No solo por la falta de agua, la precariedad en materia de servicios en los centros educativos de nuestro país, también los insumos necesarios para mantener la protección de los niños y los jóvenes en Venezuela. Maduro resaltó que se han venido recuperando las instalaciones de planteles, liceos y universidades con el apoyo de la comunidad organizada y el liderazgo social. También pidió mantener cumplimiento de los protocolos frente al COVID-19. Y hablaremos, insistimos, en los próximos días al respecto, porque uno de los temas más controvertidos tiene que ver con la vacunación de los niños y adolescentes de nuestro país con las vacunas cubanas, los candidatos vacunales cubanos, tomando en consideración los distintos boletinos que ha emitido la Academia Nacional de Medicina con relación a este tema. Además, a este regreso a clases presenciales se suma un aumento del precio de la gasolina subsidiada en nuestro país. No hay incremento, saben ustedes, de los salarios ni de la productividad, pero sí un incremento de los combustibles. Venezuela aumentó el precio de la gasolina, esto lo dice La Voz de América. La estatal PDVSA dijo que el aumento obedece a la reconversión monetaria que entró en vigencia este mes. Bueno, ellos que hablaban, y hablo del oficialismo, el redondeo, bueno, han utilizado esto como justificación para aprobar un incremento de 1.900%. El nuevo precio, que entrará en vigencia a partir del domingo 24 de octubre, es decir, que ya entró en vigencia, se fija en 0,10 bolívares por litro, unos 0,023 dólares, lo que representa un alza de 1.900% con respecto al precio de hace un año y medio, de 0,005 bolívares. También seguramente hablaremos al respecto en los próximos días. Sobre las negociaciones en México hay una entrevista de Dag Nylander, saben ustedes, quien es el representante de Noruega en este proceso de diálogo. Celia Mendoza, periodista y corresponsal, ella publica en su cuenta en Twitter un resumen de esta entrevista que ofreció este funcionario a medios de comunicación de su país, en Noruega, afirmando que las negociaciones de paz son como montar en bicicleta, hay que mantenerla en movimiento y si se frena por mucho tiempo la negociación puede caerse. Él dijo lo siguiente, reconoció que el avance del diálogo actualmente va lento frente a la posición que asumió Nicolás Maduro y la extradición de Alex Saab. De esto vamos a hablar, por cierto, a lo largo del programa. Esto sucedió, dice este funcionario, en el peor momento, refiriéndose al diálogo, ya que fue el mismo fin de semana de la ronda de negociaciones en México. Y él destaca este funcionario el apoyo de la comunidad internacional a esta iniciativa. Pero habrá que ver cómo continúa tomando en consideración los últimos acontecimientos. Sobre la justicia internacional, la posible visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, Juan Guaidó condena al militar que asesinó a David Vallenilla y revela el miedo que tiene el régimen a esta instancia judicial. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestro invitado, que ya está vía Zoom.
Se trata de Zair Mundaray. Él fue fiscal del Ministerio Público, además es articulista, escribe en los portales La Gran Aldea y también La Silla Vacía. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada tan tempranito. Muy buenos días. Hola, buenos días. Aquí a tu orden. ¿Cómo estás? Con mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que vamos a debatir la mañana de hoy. Tiene que ver con la justicia internacional. Comentaba el impacto que tuvo para las negociaciones el caso de Alex Saab, y yo le pedí un comentario al respecto. Preocupa y mucho al régimen de Nicolás Maduro lo que pueda revelar este empresario colombiano y agente venezolano. Aparentemente, lo decimos por la actitud que ha asumido con relación a este caso. ¿Qué puede decirnos? No escuchamos. Bueno, hay que verlos de múltiples facetas, ¿no? Fíjate que quería referirme brevemente a lo que está ocurriendo en México y a la entrevista que el negociador noruego dio el día de ayer. Fíjate que el día de ayer, y hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura, él habla de diálogos de paz, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Diálogos de paz utilizado en Colombia. Precisamente hay que recordar que el caso Colombia está en examen preliminar, como se encuentra el caso de Venezuela en examen preliminar. El de ellos se encuentra en examen preliminar desde 2013, más o menos. Y los diálogos de paz han sido un factor disuasivo de la justicia internacional. Esto no es casual. No es casual que Noruega lo utilice, no es casual que el régimen aupe esta fórmula de llamar diálogo de paz, porque esto comporta como una suerte de autocomposición, o que las partes en conflicto tienen todo un interés en resolver el asunto. Entonces esto afecta a la justicia internacional, esto no es casual, y por eso es que hay que llamar la atención. Y yo he colocado un Twitter ayer o en la madrugada justamente sobre esto, de que el lenguaje importa, y no se le puede llamar a esto diálogos de paz, porque no es equiparable a un proceso armado donde dos partes están confrontadas y que están equiparados en fuerza. Aquí existe un régimen que está armado y que no ha dudado en utilizar las armas contra la gente, y esa es la racionalidad por la cual hay una causa en la Corte Penal. Sobre el tema de Alex Saab, es sumamente complejo, porque Alex Saab es de vital importancia para el sostenimiento de la cleptocracia que está en Venezuela. No debemos olvidar que, a pesar de todas las sanciones y de todos los mecanismos institucionales, porque hay que decirlo así, son mecanismos institucionales que se han aplicado para cortar las fuentes de financiamiento de la dictadura, que los utiliza precisamente en la violación sistemática y generalizada de derechos humanos, este régimen se mantiene. ¿Y cómo se mantiene? Bueno, precisamente a través de las llamadas economías oscuras o las economías negras. Estos son mecanismos que se utilizan al margen de toda la legalidad internacional, que no acatan normas internacionales y que permiten burlar todo esto a través de fórmulas que tienen que ver con el lavado de activos provenientes de distintos delitos, o la venta del oro. Las reservas internacionales de oro Venezuela las ha venido perdiendo precisamente a través de la venta y el intercambio a través de efectivo, en lo cual Alex Saab ha sido muy efectivo, y en la búsqueda de nuevos mercados que no tengan que ver con la normativa internacional. Por ejemplo, Group Grand Limited, una de las empresas que él utilizó para la venta de las CLAP, se encuentra registrada en Hong Kong y tiene una filial en México, y utilizó la banca de Chipre, la banca china, la banca de Hong Kong para tratar de burlar sanciones y lavar activos que tienen vinculación con esto. Entonces, todas estas rutas es a lo que le teme justamente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y todo, toda la cúpula temen que se revele. Y esa es la razón por la cual han enviado una comunicación de manera abierta, descarada, de una forma nada subrepticia, sino de manera abierta. Le han dicho que no puede hablar de lo que ellos consideran que son secretos de Estado, pero no son secretos de Estado, son delitos que se cometen a diario. Esto no podemos olvidar que esto obedece a un diseño, un modelo de Estado en el cual toda la institucionalidad o toda la estructura del Estado sirve de alguna manera para la comisión de delitos financieros, económicos y delitos contra los derechos humanos. Y hay además un inmenso vínculo que se ha venido estudiando desde el punto de vista académico recientemente
entre lo que es violaciones sistemáticas de derechos humanos, sobre todo derechos económicos, sociales y culturales, y cómo se relaciona esto con la gran corrupción. El caso de Alex Saab, desde mi perspectiva, que lo conozco bien, el que se sigue en Estados Unidos, es mínimo. 350 millones de dólares, que es el caso de lavado por la utilización del sistema financiero norteamericano, y que es uno de los primeros casos que se llevan contra él, es mínimo comparado con el gran esquema de corrupción que desarrolló de manera posterior, con lo que tiene que ver con el oro y con el CLAP sobre todo. Y esto es perverso, porque si tú te pones a ver, María, esto es la creación de una necesidad humana, o a partir de una necesidad humana, generar un negocio del cual el que está llamado a resolverlo, que es el gobierno, hace un gran negocio, porque Maduro es socio de esta actividad corrupta, y aprovechando el diferencial cambiario y todo lo que quedaba de reservas internacionales y la supuesta necesidad de alimentos, crearon un consorcio, un grupo empresarial muy grande, que lo que hacía era revender comida de malísima calidad a los venezolanos. Entonces, crear una necesidad humana para luego, enriquecerte a partir de esa necesidad, es realmente uno de los actos más criminales que puede la mente humana idear. Dos inquietudes a propósito de lo que comparte nuestro invitado. Número uno, entiendo que el Ministerio Público en un momento determinó, o mejor dicho, inició una investigación contra Alex Saab en nuestro país. Sin embargo, esto se engavetó. De hecho, se ordenó la inspección de sus oficinas, que fueron allanadas en el 2016, según un trabajo que publicó Armando.info. Yo le pediría un comentario acerca de este tema en específico. Y en segundo lugar, usted dice, es que Maduro se beneficia directamente de estos negocios. ¿Existe una prueba fehaciente sobre esta afirmación? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, sí, hay pruebas fehacientes. Fíjate que en la investigación que inició el Ministerio Público, justamente tiene que ver con una empresa creada con el objeto de venderle al Estado venezolano viviendas prefabricadas. Para ello utilizaron el sistema Sucre. El sistema Sucre es un mecanismo que había creado Chávez, un sistema único cambiario para sus aliados ideológicos, que permitía, técnicamente se supone que era facilitar a través de una moneda única el intercambio comercial. Fue una investigación muy detallada y se llevó con la Fiscalía, conjuntamente con la Fiscalía de Ecuador. Lo que pasa es que no había ante quién tribunal del país se podía llevar esta investigación. Si tenemos un sistema de justicia que precisamente está dominado por el mismo sujeto y por los socios del mismo sujeto. Entonces, a través de este mecanismo que hicieron, bueno, crearon un grupo empresarial en Ecuador, y ahí el gran error que cometen, y por eso está procesado en los Estados Unidos, y a través del sistema Sucre generan unas supuestas ventas de estas viviendas. No hubo tales viviendas. Se percata la Fiscalía de Ecuador que este grupo empresarial no produce viviendas, ni ha vendido nada, ni tiene un giro comercial que se relacione con esto, y reciben grandes cantidades de dinero. Como no sabían qué hacer con el dinero, o tenían que idear un proceso para sacarlo de Ecuador, y siguiendo la misma moneda dólar, bueno, utilizaron el sistema financiero norteamericano, y ahí está la consecuencia, lo lavaron vía de Estados Unidos. Esa investigación se hizo. Lo que pasa es que se llega a un punto donde no había la posibilidad de llevarlo ante ningún tribunal, porque precisamente llevarlo a un tribunal implicaría impunidad. Lo que iban a hacer era sobreseerlo. Por eso estas pruebas han servido de alguna manera para compartirlas con otras fiscalías del mundo, y que puedan ellos empujar ante sistemas judiciales autónomos lo que allí está ocurriendo. Por eso es que esa investigación sí se hizo y ha servido de base. Incluso parte del dinero, si mal no recuerdo, unos 30, 40 millones de dólares, se lograron congelar a instancia de la Fiscalía de Ecuador, y las mantenía congeladas ahí. Por supuesto, luego de que se allana al Ministerio Público, van precisamente por estas investigaciones para tratar de salir de ellas. Por eso es que conocemos con mucho detalle toda esta alianza que tenía Alex Saab con Nicolás Maduro. Perdón que le interrumpa, esta es la misma investigación que ha motivado el indictment, la acusación, sí, por el cual se produce su extradición desde Cabo Verde a los Estados Unidos, ¿correcto? Sí, es exactamente la misma. Es más, esta investigación no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera con alimentos. Esto es una investigación muy antigua. Yo estoy convencido de que ellos cambiaron el esquema de lavado al percatarse de que no podían utilizar el sistema financiero norteamericano porque quedaban en evidencia. Y esa es la razón por la cual luego generan una empresa que se llama Group Grand Limited y la registran en Hong Kong.
Luego en Hong Kong le colocan una filial en México. Ellos siempre dijeron que la empresa no era de ellos y cometen un grave error, que es que también colocan al hijo de Alex Saab como directivo de la empresa, como gerente y socio de la empresa. Luego lo quitan cuando se percatan de que habían dejado un rastro allí. ¿Y por qué es absolutamente claro que Maduro tiene que ver con esto? Es bastante sencillo. Este mecanismo que crea salta toda la ley de contrataciones y hace que la contratación sea de manera directa por orden del Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene dos roles, es decir, es quien da el contrato, pero también es quien ordena luego el pago a través del Banco Central. Entonces paga y se da el vuelto. Estas dos cosas no ocurren sin el concurso del mismísimo presidente de la República, que debe firmar los puntos de cuenta para que el Banco Central haga las transferencias de manera directa desde las cuentas del Banco Central hacia las cuentas de las empresas que están surtiendo los alimentos. ¿Quién está surtiendo los alimentos? Empresas que ha fundado Alex Saab por fuera, pero además son empresas que no producen absolutamente nada. Es decir, están vendiendo alimentos que compran a otras y los venden con sobreprecio. En una oportunidad se hizo una pequeña investigación, además muy sencilla, precio de mercado, cuánto costaba cada bolsa empacada, cada bolsa que se le lleva a la familia, y no llegaba era algo así como $9, entre $7 y $9, a precio de mercado, no de mayor. Y él las vendía a $21. Pero además ese dólar es preferencial, es decir, era dólar del barato, de modo que ese que no costaba nada, él podía llevarlo al sistema financiero internacional y venderlo a precio internacional, o volverlo a insertar en el sistema venezolano y venderlo y tener grandes cantidades de bolívares. Entonces, esto es un negocio redondo que requiere la participación directa del Ejecutivo, que es quien otorga la buena pro para la compra y también firma y la autorización para que el Banco Central pague. Esa es la razón que delata a Maduro en este tipo de operación. Ahora, en esa investigación en su momento que abrió el Ministerio Público en Venezuela, figuraba el señor Álvaro Pulido. Le pregunto por la reciente acusación o indictment también contra este ciudadano, la recompensa de $10 millones que están ofreciendo las autoridades norteamericanas, en un caso, por cierto, que está vinculado al exgobernador José Vilma Mora. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo de Vilma Mora es escandaloso porque él creó una corporación que se llama Covicerta, y a través de esa corporación generó un mecanismo de importación directo de alimentos, es decir, se subrogó en funciones que son propias del Ministerio de Alimentación o del Estado, y compró alimentos con sobreprecio que pasaba por la frontera. Además, se aprovecharon igualmente del diferencial cambiario. Fíjate que esta operación es de más de $1.000 millones, mucho mayor que la de 350 millones. Y Álvaro Pulido siempre ha estado, porque Álvaro Pulido ha sido socio de Alex Saab en todos los negocios que han emprendido. Entonces, cuando se hizo la búsqueda de los registros, siempre Álvaro Pulido aparece, que además no se llama Álvaro Pulido. Él se cambió el nombre, es legal, es legítimo en Colombia cambiarse, se puede ir a la registraduría y cambiar el nombre. Él hizo ese proceso porque había tenido una condena previa justamente por narcotráfico y lavado de activos, y bueno, para poder seguir haciendo negocios sin que tuviera señalamiento, se cambió el nombre y aparece en los registros junto con Alex Saab, así que no hay duda desde el inicio de que van de la mano en cada uno de estos negocios. Esto pique y se extiende, esto van a seguir apareciendo cosas, ¿no? Porque el indictment es solo por unos negocios, pero en la medida en que se vayan incorporándose personas y vayan colaborando, inclusive esto pone a temblar casi todo el sistema financiero de muchos países, porque tú no puedes llegar a un país con $500 millones o con $100 millones sin levantar sospechas. Entonces, los oficiales de cumplimiento, los gerentes bancarios, los ministros de finanzas, incluso los bancos centrales, ¿cómo pasaste todos esos filtros? ¿Cómo pasaste todos esos controles? Bueno, precisamente a partir de las complicidades que generan estos aliados ideológicos. Entonces, de ahí que esto trae muchísimas más, esto va a traer mucha más cola, y ese es el temor que tienen muchos inclusive hay políticas públicas, yo he dicho antes, que se pueden generar a partir del caso de Alex Saab, porque hay países que se les puede señalar: usted no está cumpliendo con las normas antilavado, usted no está haciendo, y incluso generar una lista negra de países que han contribuido a saltar los controles.
Si permite nuestro invitado, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Además del caso de Alex Saab y todo este entramado financiero internacional que se ha creado durante esta administración y la anterior, la del expresidente Chávez, quisiera referirme a la posible visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. Bueno, algunos defensores de derechos humanos, familiares de víctimas, tienen expectativa con relación a este tema y algunos han expresado incluso preocupación. Yo le pediría un comentario, sé que usted ha ofrecido opinión al respecto, sobre todo en redes sociales. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Claro. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la justicia internacional que viene actuando contra aquellos señalados de conformar un entramado financiero internacional ilegal, un esquema de lavado con cifras que se pierden de vista. El indictment contra Álvaro Pulido, para que ustedes se hagan una idea, como decía nuestro invitado, supera los $1.000 millones. También nos referimos a la posible visita en breve, supuestamente a finales de este mes, del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, Karim Khan. Esto no está confirmado, pero aparentemente las autoridades en Venezuela están actuando al respecto. Existe preocupación, expectativa entre familiares, víctimas y defensores de derechos humanos de nuestro país. Y yo le pregunto a nuestro invitado, Said Mundaray, que fue fiscal del Ministerio Público, acerca de este tema. ¿Cuál es su expectativa en lo personal? Algunos temen que este funcionario no tenga, digamos, contacto con la verdadera realidad de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, es compleja la situación. El fiscal llega hoy a Colombia, ya debe haber llegado a horas de la madrugada. Fue invitado por el gobierno colombiano a revisar algunos temas de justicia transicional y de los avances en materia de justicia transicional a Colombia. De ahí sabemos que probablemente vía Panamá llegue a Venezuela. Esto tiene que ver con una operación que montó desde más o menos octubre, noviembre. Tengo noticias de ello, Gladys Gutiérrez, con algunos de sus allegados, allá en La Haya, de tratar de lograr que visite Venezuela, ¿no? Fíjate que nada de esto, nada es casual. La dictadura a través de la Asamblea Nacional IRRIT ha modificado todo el paquete de leyes penales, colocando normas supuestamente más garantistas, modificó el Código Orgánico Procesal Penal, el Código de Justicia Militar, la ley penitenciaria, pasó el control del SEBIN, del helicoide al Ministerio Penitenciario, ha sacado algunos presos que se encontraban en Ramo Verde, ha pintado las instalaciones, ha puesto supuestas atenciones, etcétera. Toda una labor de maquillaje. Han hecho unos mecanismos para soltar cantidad de presos comunes para tratar de disminuir el hacinamiento
y han generado algunas condenas. El caso de Rufo Chacón y el caso de Vallenilla son casos emblemáticos donde quieren lucir como defensores de derechos humanos, que son investigaciones que se hicieron en su oportunidad mucho antes y que solamente quieren exhibir la supuesta condena. Esto preocupa, aunque se encuentra dentro del marco de la ley, hay que decirlo como un aspecto técnico. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional permite que la Fiscalía visite los estados donde haya exámenes preliminares, investigaciones, etcétera, y los estados están obligados a dar colaboración sobre la información. En este caso ha sido invitado por el Estado y bueno, y esa es la razón por la cual aparentemente debería estar allá entre el 27, finales del día 27-28, debe estar. Esto tengo más de 2 o 3 meses diciéndolo por mis redes y en algunos artículos, explicando por qué existe toda una maniobra de maquillaje, una maniobra cosmética, porque esto es a lo único que realmente le teme la dictadura. A lo único que le teme realmente es a la justicia. Por eso todo este tema con Alex Saab, todo el tema con el Pollo Carvajal, todos estos temas que han sido tan fuertes, y sobre todo al tema de derechos humanos, porque de esto no es muy difícil zafarse después de que se ha iniciado una investigación, y lo que puede venir de ahí, lo que puede desencadenar, es muy importante para el país, porque pueden venir órdenes de comparecencia, detenciones, etc. Entonces, ¿qué preocupa? Bueno, que puede haber un desbalance. ¿Cuál es el desbalance? El desbalance es qué posibilidades tienen las víctimas si no tienen una posibilidad cierta de conversar con el fiscal o de hacerle llegar una comunicación, de llegar hasta La Haya para ser atendido. El régimen tiene una misión diplomática en La Haya, tiene una misión permanente que está tratando de interactuar con la Corte y que ha hecho ya algunas labores de interferencia. Ya sabemos que por lo menos en mayo presentaron un control judicial, que es algo que no existe en el Estatuto de Roma, y eso impidió que la fiscal saliente ordenara como parecía el inicio de investigación, porque lo dejó por escrito y dejó un informe técnico bastante bien elaborado donde dice que se han cometido crímenes de competencia de la Corte. Lo dijo también en el informe de diciembre de 2020. En el informe de diciembre de 2020, tus oyentes pueden verlo. Ahí dice que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y estamos en un tema de examen de complementariedad. ¿Qué es lo importante del examen de complementariedad? Que se está analizando si el Estado venezolano lleva realmente investigaciones genuinas o procura la investigación, procesamiento, castigo y reparación, que son todos los pasos de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Obviamente eso no ha ocurrido y siguen habiendo presos políticos, desapariciones, siguen habiendo torturas, etc. Pero este maquillaje puede seguir tratando de alargar la situación y en eso es que está. Por eso es que también hay que advertir que no estamos en un proceso de paz, porque los procesos de paz siempre tratan de alargar los procesos de justicia o contribuyen a alargar los procesos de justicia. Entonces eso preocupa. Yo creo que debe haber, y así lo he dicho en varios espacios, debe haber una suerte de movilidad cívica, de que la gente se haga escuchar, de que la gente proteste, de que la gente, las cifras se le den, etcétera, porque él cuenta con fundada información, con suficiente información para dar inicio de investigación, que es el paso en el que estamos. Pasar de examen preliminar a inicio de investigación, lo cual sería realmente demoledor para la dictadura, porque ahí sí existe un estigma directo de violador sistemático de derechos humanos, y no por un tribunal de los Estados Unidos, porque ellos siempre han tratado de descalificar la justicia norteamericana diciendo que hay un sesgo político, etcétera, pero en este caso ya no habría ese argumento, sino habrían pruebas que las hay de sobra y han sido llevadas a la Corte por diversos ONG, derechos humanos, etcétera, y un grupo de fiscales también nos organizamos para ir, porque queremos que se inicie la investigación ante la imposibilidad de que haya justicia en Venezuela. Entonces la preocupación está latente y el llamado a la movilización. Justo quería preguntarle, porque conversando con el abogado de la familia Albán, él nos decía, nos estamos preparando para participar activamente frente a la posible apertura de una investigación, y tenían la expectativa de tener algún tipo de contacto con el fiscal durante su visita a Colombia. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿Qué información maneja usted sobre este tema en específico? No, sobre este tema en específico hemos tratado por varias vías de incluir el tema venezolano en la agenda. Hasta ahora
seriamente no ha sido posible. De manera informal es posible que se logre, es decir, que se intercepte al fiscal en algún momento y se le pueda entregar un documento, pueda escuchar a alguna de las víctimas, que eso es lo que sobra en Colombia. Colombia es uno de los lugares que alberga mayor cantidad de víctimas, pero de manera formal no ha sido posible incluir el tema de Venezuela en la agenda, y por razones obvias. Es invitado del Estado colombiano, es invitado a venir a ver un proceso complejísimo que se está dando en Colombia, que es el proceso de justicia transicional, el proceso de la Justicia Especial para la Paz, que de alguna manera es de interés de la Corte para saber si se inicia o no una investigación. Entonces el caso venezolano, para tratarlo en este territorio, le resulta un poco más complejo, y por eso es la visita a Venezuela. Pero el llamado siempre tiene que ser a la movilización. Los activistas de derechos humanos y todos los que estamos en esta área, tenemos que tratar de interceptarlo, buscarlo donde esté y hacerle llegar la información, que ya la tiene, pero darle visibilidad, porque darle visibilidad es saber que hay un interés actual sobre el tema, que nada ha cambiado y que todo lo que va a haber en Venezuela es sesgado, es mentira, es producto de un maquillaje, es producto de un tratamiento cosmético de la realidad. Y eso es lo que hay que hacerle llegar. Ahora, sobre este tema, el Instituto Casla emitió una carta pública recomendando al fiscal de la Corte Penal Internacional, en caso de que visite nuestro país, visitar al menos 10 centros de detención y tortura que merece la pena recorrer, que ya han sido descritos por muchas de las víctimas que figuran incluso en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, yo pienso que eso es un esfuerzo útil, ¿no? La medida en que la sociedad civil, y eso que ha hecho Centro Casla me parece bastante útil, que es darle un catálogo de cosas que sabemos a dónde no lo van a llevar. Yo intuyo, y tal vez sea un poco osado en decirlo, pero yo sí intuyo que es probable que lo lleven a Ramo Verde. Me dicen que están haciendo una cantidad de refacciones de última hora, pintura, limpieza, etcétera, y sacaron presos políticos de allí que pudieran resultar incómodos en un contacto con él. Y intuyo también que es posible que lo lleven al helicoide, y por eso hicieron la traslación al instituto, al Ministerio Penitenciario, de modo de tratar de darle formalidad a un centro de detención que ni siquiera debió existir nunca, porque es un órgano policial que no tenía por qué tener y es detenida por años. Entonces, frente a eso, uno intuye que esos pueden ser los lugares de visita, pero fíjate que el régimen que ha hecho mantiene en el más absoluto secretismo toda esta situación. Y eso dice mucho, dice mucho del temor que le tienen a esta instancia y a este espacio. Es tratar de que la sociedad no se articule a favor del reclamo de los derechos. Y ese es un poder, yo lo llamo siempre poder desarticulador, que es la búsqueda de que la gente no tenga la información necesaria para esto, y por eso hemos insistido algunos tanto en que la gente debe articularse para hacer ver la realidad y que las víctimas sean escuchadas, porque en definitiva esto es un proceso de víctimas. La única forma de reivindicación de las víctimas es que haya justicia y luego que haya reparación. Entonces, frente a esto, ¿qué va a hacer el régimen? Bueno, pasarlo por donde pasa la reina, como diríamos, buscar los mejores espacios y los espacios donde puedan simular una legitimidad de la justicia para tratar de hacerle ver de que las cosas están marchando y que hay un interés de genuinidad de los procesos, lo cual no es cierto. Entonces, frente a esto, lo que tenemos que tener es movilización para que haya contraparte, gente que le diga, eso es mentira, eso lo acaban de arreglar, aquí es donde se tortura, aquí se violentan derechos. De modo que ese es el llamado, seguir haciendo el trabajo, porque si algo ha logrado la dictadura es resaltar que ahora tenemos más defensores de derechos humanos, más gente formada, más periodistas que se interesan por el tema, más abogados que se interesan por el tema, y esto ha sido de mucha utilidad porque a futuro yo creo que recuperada la democracia, yo creo que van a haber más alertas, más antenas que van a impedir que estas cosas ocurran. Zair Mundaray, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos tan tempranito, expresando opinión acerca de estos temas sobre los cuales debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la acción de la justicia internacional a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la justicia internacional y nuestro país. Sí, bueno, le ruego a mi equipo que le escriban o la llamen directamente a nuestra siguiente invitada, Ana Leonora Costa. Ella tiene poquito tiempo ahora en la mañana. Nos decía que tiene compromisos, pero podemos conversar con ella unos minutitos. Ella es abogada comprometida con Venezuela, dice su cuenta en Twitter, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y lleva el caso de varios presos políticos. Conoce el tema que vamos a debatir en esta parte del programa. Se ha iniciado una campaña, saben ustedes, en redes sociales, sobre todo en redes sociales, para abogar por la libertad de los presos políticos y especialmente los militares injustamente detenidos en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente con ella y sobre la expectativa, insistimos, que existe entre defensores de derechos humanos sobre la posible visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal. Ya la veo aquí en Zoom. Ana Leonora Costa, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo a todos este lunes en la mañana. Gracias por atendernos. Sé que tiene compromisos, pero quiero aprovechar el tiempo lo más posible para conocer su opinión, su análisis y su expectativa sobre la posible visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional. Nos decía hace algunos minutos Zair Mundaray que aparentemente Karim Khan arribaría hoy a Colombia. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Perfecto. Me dicen que nuestra invitada tiene problemas con el internet, lo cual ocurre lamentablemente con frecuencia en nuestro país. Forma parte de la crisis de servicios públicos, siempre lo comentamos. Está en el artículo, la parte referida a derechos políticos y económicos y sociales del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre nuestro país. Ella menciona allí la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión como razones que explican lo que está ocurriendo con la electricidad, con el agua y el gas doméstico, y nosotros siempre incluimos el internet y la telefonía básica y celular en nuestro país como parte de la crisis general de servicios públicos que hay en Venezuela. Pero vamos a tratar de conectar con ella vía telefónica. Me dirá mi equipo cuando sea así.
para escuchar lo que tiene que decir Ana Leonor Acosta sobre, insistimos, la posible visita a nuestro país de Karim Khan. Como lo decía nuestro invitado anterior, y lo hemos subrayado en varias oportunidades en este espacio, la anterior fiscal, Fatou Bensouda, en su informe sobre Venezuela, con relación al examen preliminar, incluso en la carta antes de entregar el cargo, ella advierte que sí, que existen elementos para pensar que se estarían cometiendo delitos de lesa humanidad en nuestro país, delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Ana Leonor Acosta, ¿qué expectativa tienen sobre la posible visita de Karim Khan a Venezuela? La escuchamos. Sobre la posible visita, porque aún no se ha confirmado esta agenda, lo que esperamos los defensores de derechos humanos, las ONG, es que se pueda escuchar el caso de las víctimas, que las víctimas sean escuchadas, que los casos sean tramitados y que podamos tener justicia en todos estos casos que hemos venido denunciando en los últimos años y que no han obtenido una respuesta dentro de nuestro sistema jurídico nacional. La expectativa en este caso, hay que ser muy claros de que solo sería que se escuche, que no hay ninguna resolución. Acá lo importante con respecto a la CPI, a la Corte Penal Internacional y al fiscal de la CPI, es que se inició un trámite y, como bien lo señalaste, que se señaló que había que los delitos denunciados entraban dentro de los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional y que si no hay justicia en Venezuela, estas víctimas van a tener justicia. Ahora, es un camino largo. Esta visita no va a ser más que una visita protocolar, donde no se realiza ningún trámite, donde no hay mayor avance. Y además hay que señalar que los casos en los cuales se le plantearían al fiscal ya han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional. Pero lo que está ocurriendo con los presos políticos, los traslados, la situación de los militares por delitos políticos detenidos en nuestro país, que puede compartir con nosotros. La escuchamos. Sí, al día de hoy contamos con más de 330 políticos presos políticos en Venezuela. Hemos escuchado estos traslados a centros comunes, pero acá lo importante es que estas personas están detenidas injustamente, sin un juicio en el cual se les respeten las garantías judiciales. Muchos de ellos con problemas graves de salud, sin tener celeridad en sus juicios, y hemos visto que últimamente se le ha dado celeridad a algunos juicios, pero donde no se hace justicia. Entonces ya lo había señalado la alta comisionada para los derechos humanos al decir de que se liberen a todos aquellos presos políticos que han sido detenidos de manera arbitraria. Y ese es el llamado, no a trasladarlo a otras cárceles, no trasladar el problema, sino cesar con la violación de derechos humanos, que es estar injustamente detenidos y ser sometidos a procesos ilegales en los cuales no se cuenta con las pruebas debidas, donde ha habido irregularidades. Y más allá de esto, y hablando en especial de los presos políticos militares, hemos venido denunciando, y en especial desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, la tortura en Venezuela y cómo se ha institucionalizado en los órganos de inteligencia sin que se haya abierto ningún procedimiento con respecto a las denuncias que se han realizado. Estas personas que son detenidas por razones políticas, y en el caso de los militares, donde hay las peores torturas, son doblemente victimizadas, porque además el Estado, y en este caso el Ministerio Público, no inicia las investigaciones en contra de sus torturadores. Y en el caso de los presos políticos militares que se encuentran en el DIGESIN, ellos siguen conviviendo con sus torturadores. Día a día se enfrentan con estas personas que los torturaron y sobre los cuales no se ha abierto ninguna investigación. Es importante señalar que la tortura es uno de los delitos perseguidos por el Estatuto de Roma y sobre el cual tiene competencia la Corte Penal Internacional. Cuando se refiere, doctora, a las peores torturas, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué puede compartir con nosotros? Sí, hemos visto un patrón de tortura en los órganos de inteligencia y sobre todo en la Dirección de Contrainteligencia Militar, en el cual las personas son desaparecidas y mientras son desaparecidas son torturadas físicamente, golpes, electricidad, asfixia, posiciones en tensión. En algunos casos incluso han denunciado violaciones sexuales. Disculpa.
Vemos también denuncias de desgarramiento de uñas. En la mayoría de los casos que hay estas detenciones, también la detención de familiares para hacerlos confesar o entregarse, todas estas situaciones contrarias al derecho, contrarias a los derechos humanos de las personas y que deben ser rechazadas, incluso por el gobierno, incluso por el fiscal general de la República, porque atentan contra la dignidad humana. Esto sucede sin que estas personas tengan una debida atención como víctimas, sin que tengan una atención médica, sin que se abra una investigación al respecto. Y lo que vemos es que los órganos de seguridad, en este caso, tienen carta blanca para torturar, con la complicidad de la Fiscalía, que no inicia ningún tipo de procedimiento, y de los tribunales, que cuando esto es denunciado ante los jueces, no hacen ningún tipo de trámite, tal como lo establece la ley contra la tortura, para que estos delitos sean investigados. Ahora, doctora, hablando con defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos, sobre todo militares, expresaban preocupación por el tema de su salud. Usted comentaba algo. En la Coalición por los Derechos Humanos tienen información sobre el número de militares o civiles que están en una condición delicada de salud. Y se lo pregunto porque luego de lo ocurrido con el general Baduel, se encendieron todas las alarmas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en el caso del general Baduel lo que vemos es un patrón sistemático en contra de los presos políticos que no tienen una atención médica, pero además que no tienen una atención médica debida, porque el hecho de que un paramédico en algún momento los revise no significa una atención médica debida. Entonces lo que vemos como patrón, que también podríamos decir que es un patrón de tortura en contra de los presos políticos, es la falta de atención médica. Nosotros desde la coalición, los presos políticos que nosotros representamos y los familiares que han llegado a nosotros a denunciar, estamos hablando de 52 personas que tienen un estado delicado de salud y que si no es atendido en lo inmediato, su vida corre peligro. Por ejemplo, tenemos el caso de un preso político de nombre César Mayora, quien, consecuencia de las torturas en la DIJESIN, le dislocaron su hombro, le fracturaron la clavícula, y esto le ha creado una situación en su brazo en la cual ha tenido que ser operado de emergencia, o tenía que ser operado de emergencia, si no lo iba a perder por un acceso que tenía. Pero además, hablando de las situaciones violatorias a los derechos humanos de los presos políticos, esta persona fue trasladada al DIJESIN al Rodeo, donde prácticamente lo lanzaron en un depósito humano, donde no les dan alimentos y presenta un grado de desnutrición. Este es uno de los casos que nosotros hemos denunciado públicamente. El estado en el que se encuentra César Mayora y las personas que están en su causa es de desnutrición, es deplorable, no son alimentados, no son atendidos médicamente. La familia tuvo que suministrarle algunos antibióticos para que el brazo no terminaran de cortárselo. Esta es una situación terrible que se repite en el caso de todos los presos políticos. Hay varios de ellos que han sido atendidos y tienen que ser operados de urgencia, y estas operaciones de urgencia no se dan. Entonces vemos que en el gobierno, el último patrón, no solo con el general Baduel, sino con el general Naranjo, lo que se ha hecho es esperar que estén en una situación muy grave, que su vida corra peligro, para darles una atención médica. Entonces, nosotros hemos documentado por lo menos 52 personas que necesitan operación y que necesitan atención médica urgente. Doctora Ana Leonora Costa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la justicia internacional en nuestro país, no solo en relación a estos casos en torno a, digamos, esta estructura financiera que se ha creado a lo largo de estos años, que involucran a personajes como Alex Saab, Álvaro Pulido y otros, sino también la violación sistemática de derechos humanos o posibles delitos de lesa humanidad ante la posible visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional, que inicia viaje a Colombia. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos,
por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, y vamos a tratar de reponer la mañana de hoy. Por cierto, le digo a mi equipo, el sonido está en mi cuenta en Twitter, y creo que así ahorramos tiempo. Se los iba a pasar por teléfono, pero está en mi cuenta en Twitter. Es el sonido, el testimonio del padre de David Vallenilla, el señor David Vallenilla, quien ofrece declaración a un portal, Monitoreamos, sobre la condena a 23 años de prisión al militar que asesinó a este joven en las protestas de 2017, insisto. Es el sonido de David Vallenilla, y así, perfecto, lo tenemos. Ya lo vamos a reponer, un extracto muy pequeño, pero lo queríamos compartir con la audiencia porque el tribunal, un tribunal en Caracas, dictó sentencia de 23 años de prisión contra el efectivo Arlí Cleiby Méndez, señalado de ser el asesino del joven David Vallenilla durante las protestas antigubernamentales en Venezuela del año 2017. Ustedes recordarán, en un primer momento, él queda libre. Esto generó, una reacción de la sociedad, fue prácticamente un escándalo, y más tarde se dicta esta sentencia. Sin embargo, el padre de David Vallenilla expresó un sentido mensaje a un portal informativo que él, aspira que los responsables, él habla de la cadena de mando, también, tengan, sean presentados ante la justicia. Pero vamos a escuchar específicamente lo que decía el señor Vallenilla en un caso, con relación a un caso emblemático en materia de violación de derechos humanos en nuestro país. Este joven que muere, ustedes recordarán, a las afueras de La Carlota. Escuchemos. Apenas esto comienza, porque hay responsabilidades, vuelvo y repito, que van más allá de un autor material. No es hacer justicia, no es solamente condenar al autor material. Hay responsabilidades que van más allá, y ellos lo saben. Y ahora seguramente utilizarán como bandera el hecho de que ya se hizo justicia por el caso de David. No, apenas comienza. Bueno, el sonido es un poco más largo, pero creo que el mensaje queda absolutamente claro. El padre David Vallenilla espera que esto vaya más allá. Y efectivamente el tema de la cadena de mando es un asunto que destaca los informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas a propósito de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Habrá que ver qué ocurre y cómo se desarrollan los hechos, si finalmente el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visita a nuestro país
como todo parece indicar en los próximos días. Nosotros nos despedimos y nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos en nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya, en la producción, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez, en los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.